Hay historias que parecen escritas por el destino, pero la de Isaac del Toro fue esculpida a fuerza de puro sudor, sacrificio absoluto y una determinación que desafía a la lógica. Antes de que el mundo entero hablara de él, antes de que su nombre resonara en los altavoces de las grandes etapas europeas y los analistas del ciclismo internacional se quedaran sin palabras, Isaac no era más que un niño con un sueño gigantesco navegando en un mar de incertidumbre. Nacer en Ensenada, Baja California, no es precisamente el camino tradicional hacia el ciclismo de élite mundial. México es una tierra de campeones en el boxeo, de leyendas en el fútbol y de atletas de resistencia sobrehumana, pero el ciclismo de ruta profesional ha sido históricamente un territorio lejano, casi inalcanzable para los deportistas latinoamericanos que no provienen de las grandes altoandinas. Para la familia del Toro, el ciclismo nunca fue un pasatiempo de fin de semana ni un lujo. Era una forma de vida, una pasión heredada y un refugio. Desde muy pequeño, Isaac vio a sus padres hacer malabares económicos para sostener un hogar donde los recursos nunca sobraban. En un país donde el apoyo gubernamental al deporte de alto rendimiento suele ser escaso o nulo, mantener a un joven deportista requiere una fe ciega y sacrificios descomunales. Comprar una bicicleta de carreras de buena calidad puede costar el equivalente a meses de trabajo de una familia promedio. Los repuestos, las llantas, los cascos, la nutrición adecuada y, sobre todo, los viajes para competir fuera del estado representaban un abismo financiero constante. Había días en que la decisión no era solo qué componente cambiar de la bicicleta, sino cómo estirar el presupuesto familiar para cubrir las necesidades básicas de la casa, al mismo tiempo pagar la inscripción a la siguiente competencia regional. Sin embargo, en las carreteras polvorientas y azotadas por el viento de Ensenada, el joven Isaac encontró su verdadero elemento. Mientras otros niños jugaban en las calles o pasaban horas frente a las pantallas, él devoraba kilómetros bajo el sol abrasador. Cada subida a las colinas de la península era una batalla personal contra el cansancio y las limitaciones. La bicicleta con la que comenzó a destacar no era el modelo de carbono ultraligero que usan los equipos profesionales europeos. Era una máquina pesada, desgastada por el uso y remendada una y otra vez con piezas de segunda mano. Pero lo que a la bicicleta le faltaba en tecnología, a Isaac le sobraba en piernas, corazón y una capacidad pulmonar prodigiosa. Quienes lo veían entrenar en aquellos primeros años recuerdan a un jovencito silencioso, casi tímido fuera de la carretera, pero transformado por completo en cuanto se ponía el casco y agarraba el manillar. A medida que Isaac crecía, el dilema económico se volvía más agresivo. Para destacar en el ciclismo real, el nivel local pronto le quedó chico. Necesitaba competir a nivel nacional e internacional, pero la logística era demoledora. Viajar a las competencias en el centro y sur de México implicaba trayectos interminables por carretera, durmiendo en vehículos o en habitaciones de hotel compartidas con múltiples corredores para dividir gastos. En más de una ocasión, la falta de fondos amenazó con frenar su carrera de golpe. La familia tuvo que recurrir a rifas, rifando herramientas, alimentos y artículos personales, solicitando el apoyo de vecinos, amigos y pequeños comerciantes locales que veían en Isaac un talento fuera de lo común. Fue un periodo de tensión constante, donde el fantasma de abandonar el deporte y buscar un trabajo tradicional para ayudar a la economía familiar estaba siempre presente. La presión sobre los hombros de un adolescente era gigantesca, pero en lugar de quebrarlo, el peso de las dificultades financieras moldeó una mentalidad de acero. Isaac sabía que no podía darse el lujo de rendirse. Cada pedaleada no solo era por su sueño personal, sino por el esfuerzo monumental de toda su familia. El verdadero punto de inflexión en esta etapa inicial llegó cuando los observadores de talentos del equipo Harmonex, una iniciativa privada dedicada a impulsar a jóvenes ciclistas mexicanos en Europa, pusieron sus ojos en él. Vieron aquel mucho de Ensenada no solo números de potencia impresionantes, sino un carácter indomable frente a la adversidad. Sin embargo, dar el salto al viejo continente no significaba el fin de las dificultades, sino el inicio de una prueba aún más dura. Isaac tuvo que dejar atrás su hogar, su cultura, su familia y el clima cálido de su tierra natal para mudarse a una Europa donde el ritmo de vida, la barrera del idioma y el nivel de exigencia ciclística eran atroces. Llegar a Europa sin un centavo en la bolsa, siendo un completo desconocido en un deporte históricamente dominado por europeos y colombianos, era una apuesta de todo o nada.
Era la oportunidad de su vida, pero también la prueba de fuego que definiría si Isaac del Toro estaba destinado a grandeza o si se convertiría en otra promesa olvidada en la historia del deporte. El desembarco de Isaac del Toro en el ciclismo europeo no fue un cuento de hadas, fue un choque frontal contra la realidad más dura del deporte profesional. Europa no perdona a los novatos. Las carreras en el viejo continente son caóticas, violentas y extremadamente rápidas. Los caminos son estrechos, llenos de adoquines, curvas peligrosas y un pelotón de más de 150 corredores luchando ferozmente por cada metro de posición. Para un joven mexicano acostumbrado a las carreteras abiertas y a un ritmo de competencia totalmente diferente, la adaptación fue un proceso doloroso y lleno de caídas, tanto físicas como emocionales. Lejos de la calidez de su familia, viviendo en residencias de equipo con presupuestos limitados y enfrentando el frío invierno europeo, Isaac tuvo que aprender a madurar a marchas forzadas. A la barrera del idioma y la soledad cultural se sumó la presión incesante de tener que demostrar resultados de inmediato. En el ciclismo europeo de desarrollo, los contratos son cortos y la competencia entre los jóvenes talentos de todo el planeta es despiadada. Cada carrera es una subasta de sueños donde solo unos pocos logran llamar la atención de los cazatalentos del World Tour. Isaac entrenaba horas bajo la lluvia helada con las manos entumecidas y los músculos al límite, sabiendo que miles de kilómetros atrás, en Ensenada, su familia seguía atenta a cada uno de sus pasos. No había espacio para la autocomplacencia ni para la duda. Sin embargo, justo cuando comenzaba a tomarle el ritmo a las carreras italianas y francesas y su nombre empezaba a sonar en los círculos técnicos, la tragedia golpeó a su puerta de la forma más cruel e inesperada. Durante una competencia de alto nivel, una caída masiva a alta velocidad destrozó el pelotón. En cuestión de segundos, la bicicleta de Isaac voló por los aires y él terminó tendido sobre el duro asfalto, aplastado por otros corredores. El diagnóstico médico fue devastador, una fractura grave de fémur. Para cualquier atleta, una lesión de esta magnitud representa una pesadilla absoluta, pero para un ciclista de carretera, la fractura de fémur es a menudo el fin prematuro de una carrera deportiva. Implica meses de inmovilidad total, cirugías complejas, una pérdida drástica de masa muscular y una rehabilitación larga, dolorosa e incierta. Para Isaac, en ese momento preciso, el mundo se derrumbó por completo. Estaba solo en un hospital europeo, sin su familia al lado, viendo cómo la oportunidad por la que tanto había luchado se le escapaba entre los dedos. Los meses que siguieron a la operación fueron un auténtico infierno psicológico y físico. Pasar de pedalear cientos de kilómetros diarios a estar postrado en una cama de hospital, sin poder mover la pierna, es una prueba mental que destruye a la mayoría. Las dudas empezaron a carcomer su mente. ¿Volvería a caminar con normalidad? ¿Recuperaría la potencia en la pierna lesionada? ¿Lo mantendría el equipo en su plantilla o lo reemplazarían por otro corredor sano? Mientras veía a sus rivales seguir compitiendo y ganando experiencia, Isaac tenía que aprender a dar sus primeros pasos de nuevo, apoyándose en muletas y aguantando dolores intensos en cada sesión de fisioterapia. Había días en que la frustración era tan abrumadora que las lágrimas se convertían en su única compañía durante las noches. Fue en esta etapa de absoluta oscuridad donde emergió la verdadera fuerza interior de Isaac del Toro. En lugar de dejarse vencer por la depresión y dar por terminado su sueño europeo, transformó la rabia y el dolor en un motor de reconstrucción. Dedicó cada minuto de su recuperación con una disciplina casi militar. Hizo de la clínica de rehabilitación su nuevo campo de entrenamiento. Cumplía al pie de la letra cada ejercicio, soportando el dolor de la movilidad articular y trabajando horas extra en la piscina y en el gimnasio para acelerar la regeneración muscular. Los médicos y fisioterapeutas no podían creer la capacidad de sufrimiento y la ética de trabajo de aquel joven mexicano. Mientras su cuerpo se curaba lentamente, su mente se fortalecía a niveles extraordinarios. Comprendió que la vida le estaba dando una lección de resiliencia y que, si lograba superar esta prueba, nada ni nadie en una bicicleta podría volver a intimidarlo. Después de casi un año de inactividad, dudas y trabajo silencioso, llegó el momento de volver a subirse a la bicicleta de ruta. Las primeras sensaciones no fueron fáciles. El miedo a volver a caerse, el desequilibrio de fuerza entre ambas piernas y la falta de ritmo de carrera eran barreras gigantescas. Sin embargo, Isaac no buscaba solo regresar para completar el pelotón.
quería volver para ganar. Su retorno fue un proceso gradual pero firme. Cada carrera superada sin dolor era una pequeña victoria mental. Volvió a las carreteras europeas con una madurez renovada y un hambre de triunfo que asombró a sus directores deportivos. La lesión que estuvo a punto de destruir su carrera se convirtió en el catalizador de su transformación, convirtiéndolo en un competidor no solo dotado de un físico prodigioso, sino dueño de una fortaleza mental inquebrantable, lista para hacer historia. El año 2023 quedará grabado con letras de oro en los anales del deporte latinoamericano y mundial. Isaac del Toro, completamente recuperado de sus lesiones y con una preparación física impecable, se alineó en la salida del Tour del Avenir, conocido mundialmente como el Tour de Francia para menores de 23 años. Esta competencia no es una carrera más en el calendario, es el auténtico semillero de los dioses del ciclismo. Históricamente, quien gana el Tour del Avenir está destinado a dominar las grandes vueltas. Nombres legendarios como Miguel Indurain, Laurent Fignon, Nairo Quintana, Tadej Pogačar y Egan Bernal inscribieron sus nombres en este trofeo antes de conquistar el planeta. Sin embargo, México nunca en la historia había tenido a un campeón en esta prueba, ni siquiera en el podio. Isaac llegaba al mando de la selección mexicana, un equipo modesto pero lleno de ilusión. Desde las primeras etapas llanas y de media montaña, la presencia de Isaac se hizo notar. Corría con la sagacidad de un veterano, colocándose siempre en los lugares de vanguardia, evitando las caídas y ahorrando energía para cuando llegara el terreno salvaje de la alta montaña. El pelotón europeo observaba con curiosidad e incredulidad a ese muchacho mexicano de mirada concentrada que no se dejaba amedrentar por los ataques de las potencias mundiales. Pero el verdadero espectáculo comenzó cuando la carrera se adentró en los Alpes franceses, allí donde el aire se vuelve escaso y las rampas de asfalto desafían la gravedad. Fue en las grandes cumbres donde el talento puro de Isaac del Toro detonó de forma espectacular, dejando al mundo del ciclismo con la boca abierta. Etapa tras etapa en la alta montaña, Isaac desplegó un estilo de ciclismo agresivo, valiente y tácticamente perfecto. No se limitaba a responder a los ataques de sus rivales, él marcaba el ritmo de la carrera. En la sexta etapa, con llegada en alto, lanzó un ataque demoledor en los últimos kilómetros que desarticuló por completo al equipo favorito de la competencia. Con la cara desencajada por el esfuerzo extremo y la mirada fija en la meta, cruzó la línea de llegada en solitario, alzando los brazos al cielo en una victoria monumental. Ganar una etapa en el Tour del Avenir ya era un logro histórico para el ciclismo mexicano, pero Isaac no estaba satisfecho solo con un triunfo parcial. Su objetivo era la clasificación general. La batalla por el maillot amarillo en los días finales fue encarnizada. Rivalizando codo a codo contra los mejores escaladores de las academias europeas y de la selección estadounidense, Isaac mostró una versatilidad asombrosa. No solo volaba en las subidas más duras de los Alpes, sino que también rindió a un nivel superlativo en la contrarreloj individual, una disciplina que históricamente